caso cerrado. Bueno, pues hemos regresado otra vez y estamos listos para recibir el próximo caso. Con esta frase anónima que dice: la culpabilidad es una pesada carga que siempre alguien ha de soportar. Que pasen los litigantes. Muchas veces el problema está donde menos lo esperamos. Por desgracia nos damos cuenta cuando tenemos las consecuencias. No todo lo malo que pasa en la vida tiene un culpable. A veces somos víctimas de las circunstancias. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Humberto, usted es el demandante de este caso. Sí, doctora. Antes de empezar yo quería pedirle permiso a usted, dejarle mi verdadera identidad. Este es mi ID. Quería que usted me diera el permiso de hablar de lo que pasó, ya que yo no quiero que mi hija se entere de lo que le pasó a su hermanita y mis familiares. O sea, tú me vienes a contar algo que tú le estás ocultando a otras personas, ¿verdad? Sí, doctora. Porque lo que pasó, no quiero que se entere mi otra hija, doctora, porque mi hija está muy pequeña, tiene 10 años, quizás más adelante, pero por ahora yo no quiero que mi hija se entere de que el hijo de esta señora violó y asesinó a mi hija. Ok. Bueno, Doctora, cuéntame el caso. déjeme explicarle. A ver, cuéntame el caso. Doctora. Yo llegué a este país hace 2 años, me vine con mi hija, yo tengo 2 hijas. Cuando llegamos aquí, mi esposa se tuvo que quedar con mi otra hija sufre, tiene problemas de salud graves. Yo me vine con ella, la cosa en Venezuela no está muy buena, no se consigue nada, no se consiguen medicamentos y yo tenía que mandarle medicamentos allá. Esa fue la principal idea, y de que ella llegara 6 meses después, máximo. Lamentablemente no se pudo, ella se tuvo que quedar allá en Venezuela y no hubo manera de que ella llegara antes. Ok. Yo hace 3 meses consigo otros trabajos y estaba trabajando hasta 18 horas al día. Usted sabe que aquí la vida de los inmigrantes, doctora, es muy difícil y tenemos que partirnos el lomo para poder salir adelante. Cuando consigo estos trabajos, que estaba trabajando hasta 18 horas al día, no me tocó otra, yo no tengo familiares aquí, doctora, me tocó otra que decirle a una señora que me recomendaron en la iglesia donde voy a que me cuidara a mi niña en las tardes después de que saliera a la escuela. Perfecto. Porque yo no podía cuidarlo, no podía dejárselo a nadie más. Y bueno, ella cuidaba a 3 o 4 niños más, entre eso estaba el hijo de la señora. Un día la señora me dice que van al parque, yo no tuve ningún problema, pero estuve pendiente llamando a la señora siempre me dijo que estaba todo normal. Cuando llego a buscar a mi niña no estaba normal. Ella estaba totalmente callada, estaba muy ausente, no me dirigía la mirada, no quiso comer porque me dijo que se sentía mal. Yo asumí que tenía su dolor habitual de amígdalas, que siempre sufría de eso. Yo le di una pastilla para la fiebre porque tenía algo de fiebre y nos acostamos a dormir. Al siguiente día amaneció otra vez con fiebre, fue un viernes. Al siguiente yo pedí permiso en el trabajo, ese día sí no fui al trabajo y me quedé con ella. Pasó sábado, pasó domingo, la fiebre iba y venía. Y de repente, el domingo para lunes, doctora, mi niña estaba con fiebre muy alta y llegué y dije, no, me la tengo que llevar al hospital. La llevé al hospital. Cuando estamos llegando al hospital, que la está atendiendo la enfermera, mi niña me dice, papá, yo creo que me voy a morir. Papá, pero ¿por qué, hija? Tranquila, eso no te va a pasar nada. Me dijo, delante de la señora que estaba ahí, me dijo, papá, el niño José me metió un jabón en mis partes. Ahí mismo la enfermera salió, buscó a los doctores, le hicieron los exámenes, pero mi niña, doctora, a los 30 minutos que le estaban haciendo los exámenes, vieron lo que tenía, entró en coma y a las 3 horas murió. Anda, Dios mío. Por culpa del hijo de esta señora, que esta es una mala madre. Fue un accidente. ¿Cómo va a ser eso un accidente, doctora? Doctora, yo de verdad exijo, después de todo esto hubo unas investigaciones. La señora que los cuidaba, en la cual no fue culpable. la señora que los cuidaba está presa, está bajo un proceso, pero ahora esta señora está libre, su hijo está libre en el parque, el único que perdió a su niña fui yo y yo la estoy demandando a ella. Presa. Pero un momentito, ¿qué edad tenía el niño? ¿Qué edad tiene? 10 años. El niño también tiene 10 años. 10 años. Entonces, ¿tú estás exigiendo qué? $300,000 de indemnización
Ok. Porque me privó esta señora de yo Doctora, ver yo no crecer tengo a mi ese hija. dinero. Irina, ¿cómo respondes? Mire, yo lamento muchísimo lo que pasó. Desgraciadamente, él perdió a su hija y debe ser muy duro. Yo tengo el mío y no me imagino esa situación. Yo No te vas a necesito imaginar. que usted me lo aleje. Me le ponga una orden de alejamiento a mí, o sea, a él, de mí y de mi hijo. Él va a la escuela del niño. Él me lo ha acusado frente a sus amiguitos. Me le ha dicho asesino. El niño está en terapia con psicólogos. El niño lo he tenido que sacar a veces de la escuela porque me llama llorando, porque sus amiguitos me le hacen bullying. Se me para en la casa, frente a los vecinos, hace horrores. Miren lo que yo quiero. ¿Qué saben ustedes de lo que ocurrió ese día? No se sabe nada. ¿Cómo Los ocurrieron? dos niños estaban jugando en el parque. Estaban supuestamente en el baño, el niño con la niña. Ok, perfecto. ¿Cómo era tu niño? O sea, en la escuela, ¿qué tipo de comportamiento tenía? ¿Había habido algún otro evento similar a este? A ver, ¿Él mira. jugaba estos juegos eróticos? Sí había, Mi niño doctora. en Cuba era un niño de excelente. De excelente todas sus clases, su comportamiento. Cuando él llega acá, que te empezamos a tener problemas con el padre. Entonces que tú tengo- que- empezó que- a tener problemas de me empezó a- comportamiento. Sí, de una actitud muy mala. Muy mala de violencia, de que yo hablara con él Y nunca se me lo estaba llevaron a- convirtiendo nunca lo llevaron a un desgraciadamente en su psicólogo ni padre. nada, doctora. El Nunca niño lo se me llevaron a estaba un psicólogo convirtiendo ni en su nada. padre. ¿Qué te decía la niña del hijo de la señora? Doctora me decía que la Él no molestaba es un mucho, niño malo. que la molestaba mucho, que siempre se metía con ella. ¿De Y qué bueno, manera? La empujaba, se reía, siempre me decía que la empujaba. Que, Ok, ¿y qué pasos tú tomaste para...? Doctora, yo hablé con la señora y le dije, mira, está pasando esto, la niña se está quejando de este niño, por favor, ten más cuidado. Ok, perfecto. Tú tienes testigo. Sí. Pasemos al testigo del demandante. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Lucía. Lucía. Ok, estás aquí apoyando al demandante. Sí, yo vengo a apoyar al señor Humberto. Yo soy madre, doctora. Yo tengo un niño de 5 años. Ajá. Tengo un hermanito de 10 años, de la misma edad de los hijos de ellos. Mi hermanito es amigo de José, el hijo de la señora. Ellos juegan en el barrio juntos. Un buen día mi hermanito llega a la casa con una revista porno. Al yo ver esto me alarmé, me sobresalté. Pues yo tengo también la custodia de mi hermanito. Voy a ver a la señora, le digo, mira, está pasando esto, vamos a tratar de solucionar este problema. Y la señora me sale en una mala forma. Es que viniste no muy entendió. agresiva. Yo me Viniste volví con como la loca, revista no me así, entendió. Déjala en la hablar, cara. déjala Pero hablar, tú te déjala preocupas hablar. por eso. No, yo estoy hablando. Eso no es nada. Si hubiera venido con una muñeca, a lo mejor, pero por una revista porno, ellos son varones. Me vuelvo como loca y la señora, como que no le No, la faltó. Yo señora vengo a es una decir mala, que ella es doctora. una mala Tú madre. viniste a Eso mi es una casa mala. Ella es una con mala muy mala madre. forma. Ok, Ella es Ok. una mala madre. Vamos a No soy pasar a ninguna nuestros mala madre. expertos, por Inclusive- favor. El doctor Moisés Irizarry, la licenciada Irving Morales y la doctora Madeline Hernández. Doctora, el jabón estaba en la mochila que yo se lo ponía a mi hijo, junto con baby white, cepillo. Eres una mala toda madre. ¿Cómo mala Si madre, hubiera mija? Si lo que lo solucionado estoy el problema cuidando. cuando te lo- Doctora, Lo que los estaba niños son cuidando. lo que ven en su Hubiéramos casa. evitado esa tragedia. Momento, un jabón de barra. Un Los jabón de niños son barra. lo que ven en su casa. Ok. Ok. Yo estoy aquí, doctor, rompiéndome la cabeza, pensando cómo un jabón puede causar una septicemia, un septic shock. Sí, sí puede causarlo. En ese caso, ¿verdad? Un jabón que está introducido, por ejemplo, en un tejido intravaginal o en el tejido del recto, uno piensa, como es antibacterial, va a matar todas las bacterias. No necesariamente. Esto ayuda a que ciertas bacterias puedan morir más rápido y fácilmente, pero la irritación que ocurre alrededor de ese tejido se hace más susceptible a que puedan entrar otras bacterias, penetrar la piel y regarse por el resto del cuerpo. Ok, doctor, una niña de 10 años tiene una vagina pequeñita. Sí.
Yo quiero Y un saber de qué jabón tamaño- introducido dentro de la vaginita de esa niñita tiene que haberle causado una molestia. Sí, un malestar grande. No era un jabón grande. Tenía mucha pena, doctora. Ella esos ¿Pena días no me de hablaba. qué? Ella esos días no La me molestia hablaba, debe ser doctora. tan grande. La que- molestia debe haber sido tan grande que la pena Estás se tenía buscando que haber culpables ido donde por no los la hay. ventana. Estás buscando Ok, culpables donde no a los ver, hay. El niño es hablemos, una criatura licenciada, a también. ver. Yo, algo que oigo aquí puede ser el factor de coerción. Para mí es un caso que presenta muchos factores de riesgo con el comportamiento del niño, que conlleva a la pregunta si este niño fue abusado sexualmente en su propio derecho, donde el comportamiento es de tan alto riesgo que el niño hasta puede ser considerado un ofensor sexual juvenil. El desarrollo sexual de ese niño es Está realmente... adelante, está precoz. Está totalmente precoz, y no solamente precoz, sino es agresivo, donde hay una inserción de un objeto. No, el niño nunca sufrió nada de eso en la casa. No. Pero un momentito, aquí estamos especulando. No, porque total. que realmente no sabemos si el niño se lo introdujo, si el niño le dijo, introdúcete La esto. niña Y la me niña dijo- no tenía déjame golpe, verlo. la Doctora, niña, me la dijo niña que- no tenía la niña nada. me dijo que él se lo había introducido. Pero, ¿cómo? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Y por qué tu hija se prestó si ella ya se quejaba? ¿Y por qué no lo dijo en el momento que lo hicieron? O sea, ¿Y por qué no Tenía- salió gritando y le dijo, mira lo que me están tratando de hacer? Yo tengo que entender también. Doctora, Es ella me normal, tenía mucha doctora, pena. es normal esta reacción que yo estoy hablando, de que un niño le diga a su papá, papá, mira, ya ella venía quejándose antes de Claro, que el niño claro. la molestaba. No hubiera sido lógico que Eso- dijera, papá, Pero si el mira niño hasta la molestaba dónde llegó porque la andaba con él. molestia. Y me sorprende mucho que eso no sucedió en este caso. Sabemos que los niños que son abusados sexualmente por otros niños a veces tienen la vergüenza de no querer hablar por temor a las consecuencias. Sí, maybe Y un muchas día veces- o dos, pero 4 días Exactamente. con esa molestia. Sí, eso es lo que me preocupa en este caso, que con una molestia tan grande, y como estaba mencionando el doctor, las consecuencias físicas tan severas, que la niña no haya expresado absolutamente nada o que no le haya dicho antes de esta molestia. A mí lo que me molesta de todo esto es que estamos demonizando a este niño de 10 años por un comportamiento que yo considero es súper niño, Sí. de niños, porque yo he oído historias de niñitas de 4 o 5 años que ellas solas se introducen Exactamente, kilos el niño en no su es un niño vagina, todo tipo de cosas, porque los niños son así de curiosos. Incluso por esa misma curiosidad sí se recomienda que los niños tengan cierta supervisión, porque incluso los niños de 10 años, si tienen la misma edad, son muy curiosos, quieren explorar, y como hemos hablado anteriormente, que muchas veces la socialización tiene mucho que ver con eso, los niños ya están expuestos. Es que no ellos andaban juntos. Una Esa última señora debe ir pregunta, presa doctor. y esta señora también. Una última Pero pregunta. porque yo tengo que ir Si a la presa. niña la hubieran llevado al médico el segundo día de fiebre, Posiblemente se hubiese salvado Entonces, ¿por qué no la fácilmente. llevaste? Doctora, ella siempre sufría de las amígdalas escúchame. y ¿Tú tenía asumiste? dolor en las amígdalas. Asumiste que era amígdala. Ella tenía dolor, ella me Pero es decía que que le dolía la asumiste garganta. demasiadas ¿Tú eres médico? No. Entonces, decisión del caso. Humberto, realmente siento muchísimo la pérdida de tu hija. Es horrible. Una situación como esa es horrible. Y lo que debes estar pasando y tu familia es horrible. Pero yo no veo la conexión de cargarle a esta señora civilmente daños y perjuicios por actos de chiquillos. Doctora, Por si esa actos señora hubiese de llevado al niño chiquillos. al psicólogo. Perdóname, eso no hay habría garantía pasado. alguna de que ella hubiera llevado al niño al psicólogo y el niño no hubiera actuado. Como no hay garantía alguna de que tu hija no se quejó tampoco. Ella también participó en el acto. Yo no creo que ese niño la amarró y le insertó el jabón. Yo creo que ella cooperó con él en juego de niños. Es lo que yo supongo porque no tengo reporte, no tengo nada. Lo siento muchísimo y que Dios la tenga en su gloria. Te niego la demanda, he dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias por acompañarnos.
la está pidiendo, doctora, yo no se la voy a entregar. Yo recibí una suma de $10.000 por la bebé, pero pues con eso tuve que venirme, doctora, yo no se la voy a entregar.